En mi propia casa me invadió una mala corazonada. Fingí que me iba de vacaciones y me quedé vigilando desde lejos. Entonces, una vecina anciana me tomó de la mano y me susurró al oído: «A medianoche lo verás todo y lo entenderás». Cuando llegó la medianoche, me desmayé al enfrentar una verdad tan brutal que dio la vuelta a mi mundo. Antes de seguir, ya sabes, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. La tarde se pegaba a mi camisa como una segunda piel cuando empujé la puerta de mi despacho. Mis dedos buscaron el interruptor de la luz y, en mitad del gesto, mi mano se quedó suspendida en el aire. Algo estaba mal. No había nada dramático, ningún mueble volcado, ningún cristal roto. Pero después de 40 años viviendo en esta casa de Hermosillo, 30 de ellos como juez de sala en el Tribunal Superior del Estado, conocía cada ángulo, cada sombra, cada detalle de ese cuarto. Las carpetas color manila sobre mi escritorio estaban 2 centímetros a la izquierda de donde yo las había dejado. La silla tenía un ángulo distinto y el archivador metálico privado, mi archivador, mostraba arañazos frescos alrededor de la cerradura. El corazón me golpeó las costillas. Dejé mi botella de agua sobre la mesa con un cuidado exagerado, luchando contra el impulso de lanzarme de cabeza sobre todo. En lugar de eso, rodeé el escritorio despacio, dejando que mis ojos catalogaran cada pequeña alteración. La carpeta de la escritura de la casa, que siempre ponía mirando hacia mí, estaba ahora ladeada. Los documentos fiscales que guardaba en orden cronológico estaban revueltos. Alguien había revisado esos papeles de forma metódica, intentando devolverlos casi a su sitio original casi. Pero no perfecto. Me agaché junto al archivador con las rodillas protestando. La cerradura tenía arañazos diminutos, un trabajo torpe, quizá con un cuchillo de mesa o un abrecartas. Abrí el cajón. Todo seguía allí, pero en un orden distinto. Mi testamento estaba debajo de las pólizas de seguro en lugar de encima. Los estados financieros tenían huellas gordas de pulgar en los márgenes. Pensé por un momento que tal vez lo había hecho yo, que había movido cosas en un descuido que ya no recordaba. A fin de cuentas, tengo 67 años, pero incluso mientras la idea se formaba, la descarté. 3 décadas en el estrado me habían enseñado a confiar más en la evidencia que en las explicaciones convenientes. Mi mente puede estar envejeciendo, pero no se está desmoronando. Todavía no. Me quedé allí, en el silencio de mi despacho, sosteniendo una carpeta con las huellas de otra persona, y sentí algo cambiarme dentro del pecho. No era pánico, era algo más frío, el mismo instinto que me había ayudado a cazar testigos mentirosos, detectar documentos falsificados, atravesar declaraciones ensayadas. Ese instinto estaba gritando ahora. La pregunta era, ¿quién? La cena contestó esa pregunta sin palabras. Ocupé mi lugar habitual en la cabecera de la mesa. Mi hijo Daniel se sentó a mi derecha, su esposa Lucía frente a él. El pollo estaba demasiado hecho. Lucía nunca terminó de dominar las recetas de mi difunta esposa, pero lo corté con precisión medida y mastiqué despacio mientras ellos hacían conversación trivial sobre su día. Entonces Daniel carraspeó. «Papá, pensaba, ¿has actualizado tu testamento últimamente? Solo quiero asegurarme de que está todo bien organizado». El tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Lo dejé en el plato con un gesto controlado. El clic del metal contra la porcelana sonó más fuerte de lo normal. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Sus ojos fueron hacia Lucía y luego regresaron a mí demasiado deprisa. «¿Por qué lo preguntas?», solté, sin apartar la vista. «Por nada. Solo por previsión, ya sabes. A tu edad. A tu edad». Dejé que esas palabras quedaran flotando, viendo cómo un rubor le subía por el cuello. «Ya». Lucía se inclinó hacia adelante, sonrió con calidez, pero sus ojos estaban afilados. «Héctor, solo queremos lo mejor para ti. Tener todo bien documentado protege a todos, evita confusiones más adelante». Di un sorbo de agua, dándome tiempo para estudiarla.
Era buena, mejor que Daniel ocultando los nervios. Pero me había pasado 30 años leyendo lenguaje corporal en salas de audiencia. Su mano izquierda apretaba el tenedor con demasiada fuerza. Los tendones del dorso de la mano se marcaban como cables. ¿Confusiones sobre qué exactamente?, pregunté. Parpadeó. Se recompuso enseguida. Ya sabes, cosas legales. A Daniel le preocupa que sigas viviendo solo en una casa tan grande. Ah, ¿sí? No fue una pregunta. Tomé de nuevo el tenedor y seguí comiendo, dejándoles interpretar mi silencio como quisieran. El resto de la cena avanzó arrastrándose. Fingí ver el noticiero de la noche mientras en realidad estudiaba sus reflejos en el cristal oscuro de la ventana detrás de la televisión. Estaban juntos en el sofá, cabezas pegadas, voces bajas. Lucía le tocó el brazo a Daniel, un gesto que podía ser de consuelo o de conspiración. Él asintió, miró hacia mí y apartó la vista enseguida al creer que yo no lo había notado. Pensaban que yo solo veía la tele. No tenían idea de que estaba construyendo un caso. Esa noche, me acosté mirando el lento giro del ventilador de techo, incapaz de dormir. Mi hijo, mi propio hijo. El niño al que había criado, al que pagué la carrera de Derecho, cuya boda celebré con orgullo, ahora sentado en mi sala planeando, ¿qué? Que me declararan incapaz para quedarse con mis bienes. La casa valía más de $1 millón en el mercado de Hermosillo. La póliza de seguro de vida sumaba otro $500,000. Cuentas de retiro, inversiones, un terreno en la sierra de Chihuahua que me había dejado mi padre. Suficiente motivación para alguien sin paciencia. Antes del amanecer ya estaba levantado, deslizándome por la casa como un fantasma. El correo estaba en su lugar habitual, junto a la puerta principal. Daniel debía haberlo metido la tarde anterior. Revisé el montón con atención. 3 sobres habían sido abiertos y vueltos a cerrar de manera burda. 2 cartas de Hacienda que yo llevaba días esperando no estaban por ninguna parte. Saqué el móvil y abrí la app de rastreo del servicio postal. Ambas cartas aparecían como entregadas hacía 3 días. Me temblaron las manos mientras fotografiaba los sobres manipulados. Luego me obligué a estudiarlos con calma. No había espacio para la emoción, solo para la evidencia, la observación, la planificación. De vuelta en mi despacho, me planté delante del archivador violado y dejé que la rabia me atravesara por un momento. Después la guardé muy hondo, donde no estorbara a un pensamiento claro. 30 años viendo mentir a la gente me habían enseñado algo. Todos tienen un gesto delator. El de Daniel siempre estuvo en los ojos. Aquella noche no pudo sostener mi mirada más de 3 segundos. Las piezas empezaban a encajar en mi cabeza como un escrito de acusación. Motivo, dinero, oportunidad. Vivía en mi casa. El método era aún desconocido, pero estaba claro que habían empezado a reunir información y a construir ventaja, convencidos de que yo era solo un viejo cansado que no notaría que le estaban robando la vida. Me hundí en la silla del escritorio y hablé en voz baja, al vacío. Creen que soy solo un viejo cansado. Van a aprender qué enseña de verdad pasar 3 décadas en un tribunal. Cómo leer la evidencia, cómo armar un caso y cómo atacar cuando menos lo esperan. El plan empezó a formarse entonces. No se trataba de venganza. Todavía no. Primero necesitaba información. Y para obtener información, necesitaba volverme invisible. Tenían que creer que ya habían ganado, que yo estaba fuera del camino, que podían actuar con libertad. Ellos querían que yo desapareciera. De acuerdo, desaparecería, pero no como ellos esperaban. Saqué un blog y empecé a hacer listas, suministros que iba a necesitar, lugares desde donde podría observar, personas que me debían favores. La maquinaria de mi contraataque empezó a encajar con la misma precisión que yo usaba para desmontar las estrategias de las defensas en los juicios. Cuando el sol se levantó sobre el desierto, proyectando sombras largas sobre el suelo de mi despacho, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Ellos habían abierto una puerta hacia la oscuridad, pensando encontrar a un anciano indefenso al otro lado. Se iban a encontrar con un juez,
Y esta vez yo no estaría atado a las reglas de procedimiento ni de prueba. Esta vez el veredicto solo me correspondería a mí. Pasé 2 días planificando, 2 días interpretando el papel del jubilado despistado mientras hacía preparativos cuidadosos. Ahora, sentado en la mesa del desayuno con Daniel y Lucía, estaba listo para lanzar la trampa. Unté mantequilla en la tostada con movimientos lentos, di un sorbo calculado al café y dejé la taza en la mesa con aparente descuido. He estado pensando en ese viaje a las barrancas del cobre del que siempre hablamos. Dije, voy a hacerlo. 2 semanas empezando hoy. El tenedor de Daniel chocó contra el plato. ¿Hoy? Es muy repentino. Me encogí de hombros mientras alcanzaba la mermelada. Estoy jubilado. No hay tiempo como el presente. Tu madre siempre quiso verlo. Supuse que ya era hora de hacerlo por ella. La emoción de esa última frase estaba milimétricamente calculada, lo bastante verdadera para sonar sincera, lo bastante estratégica para desviar sospechas. Vi cómo procesaban la noticia. El intercambio de miradas fue fugaz pero cargado de significado. Lucía se repuso primero, inclinándose hacia mí con un calor claramente fabricado. Es maravilloso, Héctor. Te mereces un descanso. No te preocupes por nada aquí. No te preocupes por nada aquí. Las palabras flotaron en el aire como una confesión. Asentí despacio, mirando mi plato como si estuviera pensando en rutas, no en la expresión de ella. Ya estaba planificando. Se le notaba en la forma en que tamborileaba los dedos una vez contra la mesa. Un gesto inconsciente de impaciencia apenas reprimida. «¿Seguro que puedes manejar el coche tú solo?», preguntó Daniel, intentando sonar preocupado. «Es un viaje largo para...». Se quedó a medias, dándose cuenta del agujero en el que se metía. Para alguien de mi edad. Dejé que una arista cortante se colara en la voz. Vi cómo se encogía. No quise decir, «Ya sé que no, hijo». A propósito, suavicé el tono y le ofrecí una salida. «Estaré bien. Llevo 40 años conduciendo estas carreteras». El alivio en su rostro fue doloroso de ver. Mi propio hijo, aliviado de que no fuera a ponérselo difícil, agradecido por la oportunidad de robarme, pasé la mañana moviéndome por la casa con precisión metódica, interpretando el papel de viajero entusiasmado. Botas de senderismo del armario, equipo de cámara, mapas de las barrancas del cobre extendidos sobre la mesa del comedor, cada objeto elegido por verosimilitud. Pero entre las cosas de turista iba guardando otras. Unos buenos binoculares con capacidad nocturna, una libreta de casos vieja aún con muchas páginas en blanco, una pequeña cámara digital, herramientas de investigación escondidas bajo el disfraz del ocio. A la hora de comer, extendí el mapa sobre la mesa y recorrí con el dedo la ruta planeada mientras ellos fingían interés. Tomaré la carretera hacia el norte, seguramente pare en la sierra la primera noche y luego siga hacia las barrancas. Suena perfecto, dijo Lucía, siguiendo mi dedo con los ojos, aunque no miraba el trayecto sino mis gestos, calculando cuánto tiempo estaría fuera. 2 semanas deberían bastar. Añadí. Quizá alargue un poco si el clima acompaña. Hace tanto que no estoy en un sitio sin obligaciones. Tómate todo el tiempo que necesites. Soltó Daniel demasiado rápido, demasiado ansioso. El calor de la tarde era brutal cuando empecé a cargar la camioneta. Más de 42 grados. Ese tipo de verano en Hermosillo en que el aire parece temblar. Me movía despacio, en parte por efecto dramático, en parte porque la espalda reclamaba. Hielera con hielo y agua, silla plegable, un saco de dormir que no iba a necesitar pero que ellos esperarían ver. Daniel salió a ayudarme con las cosas pesadas. Lo dejé, observando sus movimientos tensos, divididos entre la culpa y la anticipación. Cuando terminamos, me giré hacia él. Se acercó para abrazarme y correspondí al gesto, notando la rigidez de su abrazo. «Cuida de todo aquí», le dije en voz baja, casi en su hombro. «Lo haremos, papá. Lo haremos». Lucía esperaba en la puerta. Acepté su beso en la mejilla. Su perfume era caro, más reciente y punzante que el que le recordaba, seguramente comprado con dinero que aún no tenían pero ya contaban. El pensamiento fue ácido,
pero mantuve el rostro neutro, incluso cordial. Disfruta, Héctor. Te has ganado este viaje. Subí a la camioneta, arranqué. Ellos se quedaron en el porche, saludando con sonrisas demasiado amplias, entusiasmo demasiado afilado. Mientras me alejaba, los observé por el retrovisor. En cuanto creyeron que ya no podía verlos, sus caras cambiaron. El brazo de Daniel rodeó la cintura de Lucía. Ella dijo algo que lo hizo reír. Estaban celebrando. 20 kilómetros hacia el este, no hacia el norte. El motel del desierto estaba junto a la carretera, de esos sitios que aceptan efectivo y no hacen preguntas. Me registré con un nombre falso, Javier Muñoz, el de un acusado al que había absuelto años atrás y que llevaba tiempo muerto, pero cuyas señas aún recordaba el recepcionista apenas me dedicó una mirada. La habitación era exactamente lo que esperaba. Alfombra fina, aire acondicionado que traqueteaba, televisión atornillada al mueble. Me senté al borde de la cama y esperé a que oscureciera. 3 horas. Comí un sándwich que había llevado. Bebí agua. Intenté dormir una siesta, pero no pude. Mi mente ya estaba de vuelta en mi casa, imaginando qué estarían haciendo ellos. Habrían empezado ya. Estarían en mi despacho ahora mismo, revisándolo todo sin necesidad de cautela. El sol se hundió por fin tras el horizonte del desierto alrededor de las 7:30, tiñendo el cielo de naranja y morado. Esperé 2 horas más, hasta que la oscuridad fue completa. Luego conduje de regreso por otra ruta, calles secundarias que conocía tras décadas en el barrio. Aparqué a 3 manzanas, a la sombra de un eucalipto, y avancé a pie por la noche tibia. Las rodillas se quejaron, las ignoré. La casa vacía frente a la mía llevaba 6 meses en venta. La había pasado docenas de veces. Había visto la caja de seguridad de la inmobiliaria en la puerta y memorizado el código del cartel de la agente. 4732. Mis dedos encontraron los números en la oscuridad, y la caja hizo clic. La casa olía a polvo y abandono, a ese vacío particular de un lugar que espera convertirse en hogar de alguien. Me moví sin encender luces, dejando que la vista se adaptara y localizando la recámara frontal, con vista directa a mi fachada. Todas las ventanas de mi casa brillaban encendidas, los 2 coches en la cochera. Abrí la silla plegable, la coloqué junto al ventanal, saqué los binoculares y los alcé. Allí estaban. A través de la ventana del salón veía a Daniel dando vueltas. Lucía estaba en el sofá, el teléfono pegado a la oreja, gesticulando con la mano libre, coordinaba algo. A alguien. El corazón no se me aceleró. Las manos no me temblaban. Al contrario, sentí aquella misma claridad fría que solía llegar en los juicios complicados, cuando por fin todas las piezas encajaban. La transformación se completó. Ya no era la víctima. El objetivo al que movían y manipulaban era el cazador. Y ellos no tenían idea de que los estaba observando. Ajusté el enfoque y me acomodé para una noche larga. 30 años había pasado mirando delincuentes desde el estrado, separando verdad de mentira, justicia de manipulación. Nunca imaginé que acabaría mirándolos desde una casa vacía frente a la mía. Tampoco que uno de ellos sería mi propio hijo, pero allí estaba. Y fuera lo que fuese lo que creían poder hacer mientras yo no estaba, iba a ver cada movimiento, oír cada palabra, documentar cada delito. Querían borrarme de mi propia vida. Bien, les dejaría escribir la historia completa y luego les mostraría qué sucede cuando intentas engañar a un juez. 3 días de vigilancia dejaron huella. Vasos de café vacío alineados en el alféizar, envolturas de comida rápida llenando una bolsa, la espalda hecha un nudo por la silla plegable, los ojos ardiendo de tanto mirar por los binoculares, pero mi mente seguía afilada. Había documentado cada visita, cada luz encendida o apagada, cada movimiento en aquellas ventanas. Aún así, no era suficiente. Daniel y Lucía se movían por mi casa con creciente confianza, pero lo que planearan seguía justo fuera de mi alcance. Entonces escuché pasos en el porche. La mano voló al teléfono.
preparado para llamar a la policía y justificar mi presencia antes de que alguien más la cuestionara. La puerta se abrió despacio. Me giré, con las excusas ensayadas en la lengua, y me quedé helado. En el umbral estaba Carmen Delgado, mi vecina de toda la vida. Su figura pequeña se recortaba contra el sol de la tarde. Llevaba un cardigan color crema pese al calor, zapatos cómodos, el cabello plateado recogido en un moño. Pero lo que me detuvo no fue su aspecto, sino su expresión. Nada de sorpresa, nada de confusión, solo reconocimiento sereno. «Te he estado viendo verlos, Héctor», dijo. La garganta se me cerró. «Doña Carmen, ¿qué hace aquí?» Entró y cerró la puerta con la naturalidad de quien ya lo ha hecho antes. «Lo mismo que tú. Descubrir la verdad. No entiendo». La negación me salió automática. Reflejo de juez. «Nunca confirmes nada que no tengas obligación de confirmar». Se acercó a la ventana, se colocó a mi lado y señaló mi casa con un dedo huesudo. Esa ventana, la del segundo piso. Desde ahí vi a Lucía sacando fotos el martes, habitación por habitación. Muy minuciosa. Se me cerraron aún más las manos en torno a los binoculares. «Has estado vigilando mi casa». «Llevo 40 años vigilando tu casa, Héctor. Somos vecinos desde entonces». Sacó una libreta pequeña del bolsillo del cardigan. La abrió, mostrando su letra fina, fechas, horarios. El martes vino un hombre, traje, maletín de piel. Estuvo 40 minutos. Me incliné pese a mí mismo. ¿Cómo era? Cuarentón, quizá. Pelo oscuro, aspecto profesional. Volvió el jueves por la mañana, Daniel lo dejó entrar las 2 veces. ¿Estás segura? Sus ojos se clavaron en los míos, claros y despiertos. Puedo ser mayor, pero veo muy bien. Me levanté, alejándome de la ventana, intentando recuperar el control. Esto no es asunto suyo. Es mi familia. Tu familia te está robando en tu propia cara. Me interrumpió, con voz tan neutra como un diagnóstico médico. Eso nos concierne a todos. Sus palabras cayeron como una sentencia que llevaba días evitando. No puedes saberlo. Ah, ¿no? Señaló mi improvisado puesto de vigilancia, binoculares, libreta, silla. Entonces, ¿por qué estás escondido en una casa vacía mirando la tuya? El silencio se estiró. Un coche pasó afuera. Dentro, la unidad de aire acondicionado vibró. Al final, hice la única pregunta que importaba. ¿Qué quiso decir con eso de la medianoche? Carmen volvió la vista a mi casa. Su perfil se recortó contra la luz. Ellos creen que estás lejos. Se están confiando. Esta noche harán su movimiento. ¿Cómo puede estar tan segura? Golpeó su libreta con un dedo. Patrones. Martes y jueves vino el hombre del maletín de día. Ayer Daniel sacó cajas al garaje. Después del anochecer están construyendo algo. ¿Y cree que será esta noche? Sé que será esta noche, dijo mirándome directo. Confía en mí. Confiar. La palabra me resultó extraña. Llevaba 3 días solo con mis sospechas, mi vergüenza, mi rabia. Compartir cualquiera de esas cosas me parecía imposible. Era mi familia, mi fracaso, mi batalla. Pero ella ya estaba sacando un termo de una bolsa de lona que no había visto, 2 vasos, sándwiches envueltos en papel encerado, colocándolo todo a mi lado como si hubiéramos planeado esa alianza desde el principio. ¿Por qué hace esto? La pregunta me salió más baja de lo que pretendía. Se detuvo con el vaso a medio camino de los labios. Cuando habló, su voz llevaba un peso nuevo. Porque vi a mi propia hija robarme antes de morir. No hice nada. No voy a ver lo mismo otra vez sin intervenir. Algo se aflojó dentro de mi pecho. Lo siento. No lo sientas. Prepárate. Me tendió un vaso de café. Cuando llegue la medianoche, necesitarás verlo todo con claridad. Los 2. Acepté el café y volví a mi puesto junto a la ventana. Ella arrastró otra silla plegable que tenía preparada y se sentó a mi lado. Miramos en silencio cómo la tarde se convertía en noche. El cielo sobre Hermosillo viró de naranja a púrpura y luego a azul profundo, casi negro. Las luces se encendieron en el vecindario. Mi casa brillaba más que las demás.
todas las ventanas iluminadas. A través del cristal veía a Daniel ir y venir por la sala. Lucía seguía al teléfono, gestos amplios. Coordinaba algo, sin duda. Las piezas se alineaban. Carmen sirvió más café y me ofreció otro sándwich. Comí sin sentir el sabor, con los ojos fijos en aquellas ventanas. Las horas se arrastraron. 10, 11. El barrio se fue apagando casa por casa hasta quedar en penumbra, excepto la mía. Daniel y Lucía seguían despiertos, moviéndose entre habitaciones, revisando teléfonos, asomándose a las ventanas, esperando. A las 11:40, Carmen me tocó el brazo. Ya casi. El corazón me martilleaba. 3 días de vigilancia y por fin llegaba el momento. ¿Qué iba a ver? ¿Hasta dónde llegaba su plan? ¿Qué tan profundo era el engaño de mi propio hijo? Las preguntas me daban vueltas como buitres. A las 11:47, los faros de un coche recorrieron la calle. Carmen apretó mi brazo. «Ya vienen», susurró. Un sedán negro avanzó despacio y se metió a mi cochera. El motor se apagó. Se abrió la puerta. Bajó un hombre de traje a esas horas, con maletín de piel en la mano derecha. Miró el reloj. Recorrió la calle con la vista. Atento, consciente de la rareza de una cita a medianoche. «Es él», susurró Carmen. «Chávez». Bajé un momento los binoculares para mirarla. «¿Está segura?» Busqué su nombre en internet después de la segunda visita. Explicó: Luis Chávez, asesor inmobiliario. El nombre se archivó en mi memoria igual que un expediente. Luis Chávez, inmobiliaria. Cita a medianoche. El puzzle terminaba de dibujarse. «Buena idea», murmuré, levantando el móvil para fotografiar la placa del coche. Carmen apuntó el número en su libreta sin que yo tuviera que pedírselo. Habíamos caído en una colaboración tácita. Yo capturaba imágenes, ella anotaba detalles, todo con precisión. Mi puerta principal se abrió antes de que Chávez llegara al porche. Daniel debía estar vigilando desde dentro. Intercambiaron unas palabras que desde allí no alcanzaba a oír. Sílabas breves, cabeceos. No hubo apretón de manos. Aquello era negocio, no una visita social. Daniel se hizo a un lado, Chávez entró y la puerta se cerró. A través de la ventana del salón pude ver 3 figuras moviéndose hacia el comedor. Chávez dejó el maletín sobre la mesa. Daniel sacó sillas. Lucía apareció desde el pasillo de mi despacho y el estómago se me encogió. Llevaba la carpeta roja. Esa carpeta. La roja, dije en voz hueca. Esa estaba en mi caja fuerte. «¿Qué hay dentro?», susurró Carmen. «La escritura de la casa, mi testamento original, documentos financieros, todo lo que necesitarían para quitártelo todo», remató ella. Saqué fotos. La distancia hacía que algunas salieran borrosas y el cristal añadía reflejos, pero muchas quedaban lo bastante claras. Chávez sentado a la cabecera de mi mesa, Daniel a su derecha, la postura encogida por la tensión, Lucía extendiendo mis papeles privados con una organización fría. Aquello estaba ocurriendo en mi casa, en mi mesa, con mis documentos. Carmen escribía sin parar. 23:52, 3 personas visibles, múltiples documentos sobre la mesa del comedor, aspecto de reunión de negocios. Su experiencia de enfermera se notaba en la precisión clínica de sus anotaciones, solo hechos, sin adornos. Por los binoculares vi a Chávez alzar documentos a contraluz, comprobando marcas de agua, firmas, sellos, profesional que sabía qué buscar en papeles legítimos. Ese rigor debería haberme tranquilizado. En cambio me aterraba. Si la falsificación superaba su ojo entrenado, desmontarla después sería muchísimo más difícil. El lenguaje corporal de Daniel era un manual de culpabilidad. Cambiaba de postura, tamborileaba los dedos en el borde de la mesa, evitaba mirar a Chávez o a Lucía demasiado tiempo, pero no se levantaba, no paraba nada. Se limitaba a estar allí, cómplice, empapándose de su propia vergüenza. Lucía, en cambio, estaba perfecta y quieta, segura de sí. Cada vez que Chávez preguntaba algo,
Ella respondía casi sin movimiento, con apenas un gesto de cabeza. La economía de alguien convencido de que no hay agujeros en su historia. Creía que aquello funcionaría, que habían cubierto todos los ángulos, que yo nunca sabría nada o no podría impedirlo. La reunión se alargó 20, 30, 40 minutos. Las piernas se me entumecieron por estar inmóvil. El hombro me dolía de sostener el móvil, pero no podía moverme. Cada segundo era evidencia en tiempo real. En un momento pasaron papeles hacia el otro lado de la mesa. Daniel firmó algo. Luego Lucía. Los bolígrafos se deslizaron sobre páginas que yo no alcanzaba a distinguir, pero hice fotos de cada gesto. Prueba cronometrada de firmas, acuerdos, fraude. Porque eso era. Yo no había firmado nada ni autorizado a nadie. Toda firma con mi nombre en esos documentos tenía que ser falsa. Chávez guardó los papeles en el maletín, se levantó y tendió la mano. Daniel se la estrechó. Lucía después. Transacción concluida para satisfacción de todos. Lucía desapareció hacia la cocina y volvió con una botella y 3 copas. Reconocí la silueta de champaña incluso desde allí. Sirvió con aire teatral. Les dio una copa a cada uno. Alzaron los vasos a la vez. ¿Brindaban por qué? ¿Por robarme la vida? ¿Por su propia astucia? ¿Por los $650.000 que creían que pronto tendrían? Bajé el móvil. Las manos me temblaban, no de frío sino de una furia que apenas contenía. Todo mi instinto pedía cruzar la calle, tirar abajo la puerta y enfrentarles con su traición. Pero 13 años en el estrado me habían enseñado algo más. Las explosiones emocionales se descartan, la evidencia condena. Lo único que importaba era seguir documentando. «Sigue grabando», susurró Carmen. Evidencia, no emoción. Volví a levantar el móvil y capturé el brindis, las sonrisas, a Chávez riéndose de algo que dijo Daniel, la comodidad de quienes creen que nadie los ve. A las 12:45, Chávez dejó la copa. La reunión terminaba. Se desplazaron hacia la puerta y salieron de mi campo de visión interior. Carmen se adelantó hacia la ventana frontal de la casa vacía y la abrió unos centímetros. El aire cálido de junio entró con olor a asfalto caliente y desierto. La puerta de mi casa se abrió. Salieron al porche. Primero Chávez, maletín en mano. Detrás, Daniel y Lucía. La luz del portal los bañaba, claros como si estuvieran en un escenario. En la quietud del vecindario sus voces llegaban limpias. Si el poder notarial es legítimo, cerramos el 15 de julio, dijo Chávez con tono profesional. Los compradores ofrecen $650.000 en efectivo. Me golpeó igual que una lectura de sentencia. Poder notarial, fecha de cierre, pago al contado. No solo planeaban, ya ejecutaban. Es legítimo, respondió Daniel intentando sonar seguro, pero rozando la desesperación. Mi papá lo firmó hace meses, la mentira absoluta. Yo no había firmado ningún poder, ni ahora ni antes. El documento tenía que ser falso. Igual tendré que verificar con el registro de la propiedad, añadió Chávez, respondiendo a la pregunta que me estaba haciendo. Pero todo va en marcha. Todo está en orden, intervino Lucía con una seguridad suave. Llevamos meses planeando esto con cuidado. Con cuidado. Esa frase se me quedó retumbando. Mientras yo paseaba por el vecindario y leía confiado, ellos planeaban con cuidado, paso a paso. Se despidieron, se dieron la mano. Chávez bajó al coche, encendió el motor. Las luces rojas de los frenos se apartaron calle abajo. Daniel y Lucía se quedaron en el porche un instante. Mirando cómo se iba Daniel dijo algo que no alcancé a oír. Lucía soltó una risa clara, musical y triunfante. Entraron de nuevo. Las luces del salón se apagaron. Para ellos, el trabajo de la noche había terminado. Para mí, no. El barrio recuperó el silencio, pero dentro de mi cabeza ya no habría silencio. Me quedé de pie junto a la ventana, el móvil en la mano, las fotos guardadas, la libreta de Carmen llena de notas. Lo habíamos visto todo, lo habíamos documentado todo. Dijo que lo firmé hace meses, murmuré. Yo no firmé nada. ¿Falsificación?, preguntó Carmen.
Tiene que serlo. La cuestión es qué tan buena es. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Sentí cómo desaparecía el último resto de conmoción. Solo quedó la certeza fría. Dejar que crean que van ganando. Luego enseñarles qué pasa cuando subestimas a un juez. Los faros bajando la calle a las 11:47 se me quedaron grabados en la mente. Durante días, al cerrar los ojos, volvía a ver ese sedán negro avanzando despacio, esa puerta abriéndose, a Chávez mirando el reloj. Lo recordaba casi cuadro a cuadro. La carpeta roja en manos de Lucía, la firma temblorosa de Daniel, las copas de champaña alzándose sobre mi mesa, las palabras «poder notarial» y $650.000 flotando en el aire. Pensar en ello ya no me provocaba pánico ni vértigo, sino algo más parecido a la concentración con la que se revisa un expediente antes de un juicio complicado. Había visto suficiente para entender el plan, pero me faltaba la pieza central, el documento falso. Y para eso tendría que entrar en mi propia casa mientras ellos no estuvieran. Decidí esperar. Pasé 3 días más estudiando sus rutinas desde la casa vacía. Daniel salía hacia su despacho en el centro de la ciudad, siempre a las 8:30. Lucía iba de compras los martes y jueves al centro comercial. Su camioneta solía tardar un par de horas en regresar. Ese jueves, 7 de julio, era mi ventana de oportunidad. Aparqué mi camioneta a 2 cuadras, con gorra y gafas de sol, y observé. A las 8:27 el sedán plateado de Daniel salió de la cochera. 40 minutos después, la sub negra de Lucía. Esperé 10 minutos más por si alguno volvía por algo olvidado. Entonces me acerqué y aparqué frente a mi casa, donde siempre. Usé mi propia llave. La cerradura cedió suave. Mi casa, mi puerta. Y sin embargo las manos me temblaron al abrir. Dentro, el aire acondicionado zumbaba. La televisión murmuraba en la sala para simular presencia. Me planté en la entrada y la sensación de intruso en mi propio hogar me endureció algo por dentro. El cuarto de invitados, mi antiguo cuarto de visitas, se había convertido en el despacho provisional de Daniel. Lo había visto desde la calle, trabajando ahí. Abrí la puerta. El escritorio estaba cubierto con el típico caos de oficina moderna. Portátil, papeles, un blog con manchas de café. Abrí los cajones uno por uno, estados de cuenta, expedientes, papeles de seguros. En el fondo del cajón inferior encontré lo que buscaba. La carpeta roja de la reunión de medianoche. Ni siquiera estaba bajo llave, solo enterrada bajo sobres manila, como si ya se sintieran tan seguros que no hiciera falta esconderla mejor. La arrogancia me apretó la mandíbula. Desplegué el contenido sobre el escritorio. El poder notarial estaba fechado el 20 de mayo. Al final, mi firma. O casi. Alguien había estudiado mi letra con cuidado. El trazo era muy parecido, pero los puntos de presión fallaban. El bucle de la L de León no era exactamente el mío y, lo más revelador, la tinta parecía más reciente que el papel. Casi, murmuré sacando fotos desde distintos ángulos. Pero la L la hago distinta. Y la fecha, la tinta canta. Trabajo chapucero, seguro descargado de alguna web oscura que promete firmas perfectas para papeles delicados. Confiaban en que, si yo protestaba, dirían que estaba senil y no recordaba haber firmado. No iba a funcionar. No con la evidencia que estaba acumulando. Fotografié cada hoja, el poder notarial, el precontrato de venta con el comprador Ricardo Torres, de California, fecha de cierre 18 de julio, no el 15 que mencionó Chávez, 3 días de margen. Precio, $650.000 al contado. Cuando iba a guardar todo de vuelta, se deslizaron unas hojas impresas de entre 2 carpetas. Casi no las veo. Eran correos electrónicos. La primera línea me heló. Marco, cuando se cierre la venta tendré mi mitad. $325.000, suficiente para empezar de cero. Me quedé de pie leyendo con el móvil olvidado en la mano. Eran mensajes de Lucía a alguien en Los Ángeles Planes, sin adornos. Después de la venta, se llevaría a los niños, dejaría a Daniel, se mudaría con ese tal Marco a California.
Daniel creía que estaban comprando juntos una casa nueva en Hermosillo. No tenía idea de que ella lo abandonaría en cuanto el dinero cambiara de manos. Daniel cree que la casa será para nosotros aquí. No sabe que me voy, ponía en uno. Mi hijo estaba siendo usado como herramienta, como medio desechable. La revelación debería haberme dado cierta satisfacción amarga, pero lo único que hizo fue profundizar la sensación de vacío. Era traición en cascada. Él traicionándome a mí, ella traicionándolo a él. Todo el mundo usando a todo el mundo. No cambiaba nada. Él había elegido este camino, había tomado decisiones concretas contra mí. Que también fuera víctima de manipulación no lo exculpaba. Fotografié los correos, cada página y cada frase condenatoria. Luego lo devolví todo exactamente como estaba. Carpeta en el cajón, orientada de la misma manera, los papeles entre los mismos sobres, la superficie del escritorio limpia. Di una última vuelta por la casa, esta vez mirándola de verdad. Construí esta casa hacía 30 años. Cada rincón me resultaba familiar. La cocina donde enseñé a Daniel a preparar huevos. La sala donde vimos partidos. El pasillo con las fotos todavía colgadas. La sonrisa de mi esposa. El título de Daniel. Vacaciones familiares que ahora parecían pertenecer a otras personas. Recuerdos envenenados por la traición presente. Salí por la puerta trasera, crucé por el patio del vecino hasta mi camioneta y regresé al motel sin mirar el retrovisor. Convertí la habitación del motel en sala de guerra, el móvil conectado al portátil, pasando fotos, la libreta de Carmen al lado. El caso estaba casi completo. No solo sospechas ni reuniones observadas, sino una arquitectura entera de pruebas, documentos falsos, correos, grabaciones, vigilancia. Llamé a Carmen desde la camioneta con voz más firme de lo que me sentía. Ya lo tengo todo. Documentos, pruebas, la falsificación. ¿Entraste a la casa?, preguntó con preocupación. Es mi casa, Carmen, mi evidencia. Van a venderla el 18 de julio. Hubo un silencio. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? Dejar de reaccionar y empezar a acusar, respondí. Esa noche casi no dormí. Me pasé horas con las fotos abiertas en el ordenador. La firma falsa, los contratos, los correos de Lucía, la oficina improvisada de Daniel. Empecé a cambiar de papel mentalmente, de padre herido a abogado de parte. Abrí un blog legal y comencé listas. Pasos jurídicos, pruebas a autenticar, profesionales que debía contactar. No se trataba de emociones. Era un caso, y yo había pasado 30 años ganando casos con evidencias mucho más débiles que esta. Al día siguiente me puse traje por primera vez desde que todo empezó. Azul marino, corbata discreta, zapatos bien lustrados. En el espejo del baño del motel vi reaparecer al juez Héctor León, no al dueño confundido ni al padre devastado. Metí la carpeta de pruebas en mi portafolio y conduje hacia el centro de la ciudad. La primera parada fue la oficina de una notaria de confianza, Margarita Chen, a la que conocía de los tribunales. Levanté un acta jurada donde constaba, bajo protesta de decir verdad, que nunca había otorgado poder notarial alguno a favor de Daniel ni de nadie para disponer de mis bienes. ¿Entiendes lo que implica esto?, preguntó ella, mientras estampaba el sello. Estoy contando con lo que implica, respondí. El golpe del sello sonó como un martillazo de juez. De ahí fui al Banco Vista del Desierto. Tomás Burgos, el gerente, dejó su escritorio en cuanto me vio. Héctor, creía que estabas de viaje. Cambio de planes. Necesito que se congele cualquier intento de movimiento sobre mi casa o mis cuentas sin mi presencia física. Expliqué lo justo. Intento de venta con documentos falsos. Su expresión se endureció. Tecleó. Revisó pantallas. Listo. Sin tu identificación presencial no se mueve un centavo ni se autoriza ninguna operación inmobiliaria. Me entregó la constancia sellada. Lamento que estés pasando por esto. Gracias por la rapidez, Tomás. Segundo muro levantado. Después pedí cita de urgencia con una abogada de patrimonios y herencias, la licenciada Catalina Morel. Había revisado sus credenciales la noche anterior, 15 años dedicados a blindar bienes,
impecable reputación. En su despacho de madera y cuero, le di una versión muy recortada de la situación. Un hombre que quiere proteger su patrimonio de posibles conflictos familiares. Un fideicomiso irrevocable en vida es su mejor opción, explicó. Protege los bienes, evita problemas de sucesión y usted conserva control como fideicomitente y fideicomisario. ¿Cuánto tardamos?, pregunté. Puedo redactarlo hoy y presentarlo de inmediato en el registro público. Tecleo rápida. ¿Qué fecha de constitución quieres que conste? 15 de mayo, dije. No preguntó por qué, era mi derecho. En 2 horas revisamos cláusula por cláusula. Yo mantenía todo el control. El inmueble pasaba al fideicomiso. Ninguna persona podía disponer de la casa sin mi firma como fiduciario. Ella misma protocolizó en notaría y envió telemáticamente el documento al registro. Para las 4 de la tarde, legalmente mi casa ya pertenecía a un fideicomiso irrevocable creado un mes antes de la fecha del presunto poder notarial. Eso significaba algo simple. Ni Daniel ni nadie podían vender la casa, aunque el poder notarial fuera auténtico, porque él no era titular de nada. Habían montado toda una operación sobre un terreno que ya no podían pisar. Pagué los honorarios, $3.500, con gusto. Volví al motel y extendí todo sobre la cama. Carpetas ordenadas, copias, respaldos digitales. Fui llenando 5 carpetas, una con fotos y notas de Carmen, otra con los documentos falsos y comparativas de firma, otra con el acta notarial donde negaba haber otorgado poderes, otra con la declaración escrita de Carmen que redactamos juntos, y la última con la documentación del fideicomiso. Hice copias en USB, dejé un juego de papeles en una caja de seguridad del banco, entregué otro a Carmen y guardé el tercero conmigo, nada quedaba al azar. Ya está listo el andamiaje legal, le dije a Carmen por teléfono esa noche. Fideicomiso inscrito, banco bloqueado, falsificaciones documentadas. ¿Cuándo los enfrentarás?, preguntó ella. El 18 de julio, en la firma de la venta. ¿Por qué esperar tanto? Para el máximo impacto. Que lleguen convencidos de que ganaron y vean derrumbarse todo en público. Eso es frío, Héctor. No, Carmen, respondí. Eso es justicia. 12 días después, el 14 de julio, volví oficialmente de mi viaje. Mi camioneta entró en la cochera a las 2 de la tarde. El sol caía igual de implacable. El jardín estaba regado, el pasto recortado. Todo parecía igual y, sin embargo, yo sabía lo que se había cocinado dentro de esas paredes. Sabía, y ellos no sabían que yo sabía. Ese desequilibrio de información era mi arma final. A través del parabrisas vi cómo se movía la cortina. Sabían que había llegado. Dejé que la llave sonara un poco al meterla en la cerradura. Ya llegué, anuncié. El viaje no salió bien. Daniel apareció desde la cocina, el gesto congelado un segundo antes de colocar una sonrisa. Papá, qué sorpresa. ¿Todo bien? Detrás de él bajó Lucía por las escaleras, calculando distancias y tiempos. 4 días antes de lo previsto. El cierre seguía fijado para el viernes. Aún creían tener margen. Dejé la maleta con apariencia de cansancio. La altura me sentó mal, dolores de cabeza. Preferí volver. Qué pena, dijo Lucía con una simpatía tan perfecta que olía a plástico. Pero seguramente es lo mejor. Miré despacio la sala como si redescubriera mi hogar. Da gusto volver. Extrañaba mi propia cama. Intercambiaron una mirada, mezcla de alivio y reajuste de planes. Me disculpé diciendo que tenía que revisar el correo y me encerré un momento en el despacho. Todo estaba aparentemente igual. La cerradura marcada de la caja fuerte seguía siendo la misma cicatriz metálica. Pasé un dedo por los arañazos, recordando cada detalle para cuando tuviera que declararlo. Luego volví a la sala y dejé que la tarde cayera encima como si nada. La cena de esa noche fue guerra psicológica. Daniel inició su emboscada envuelta en preocupación. Papá, llevo tiempo queriendo decirte que te noto un poco olvidadizo. Hice una pausa a mitad de bocado, dejé el tenedor con cuidado y lo miré fijo. ¿Olvidadizo cómo? Cosas pequeñas,
que si pierdes las llaves, que si te confundes con las fechas, añadió Lucía. Se inclinó, dándole respaldo. Es natural a tu edad. Quizá deberías ver a un médico por tranquilidad. Deslicé la mano al bolsillo, activé la grabadora del móvil. Cada palabra iba a quedar registrada. Supongo que sí he estado algo despistado. Nada grave, dije dejando que el tono sonara vago. El alivio fue inmediato en Daniel. Solo queremos que estés bien. Veía perfectamente lo que estaban construyendo. El argumento de defensa para cuando saliera a la luz la falsificación. Pobre anciano confundido, no recuerda lo que firmó. Demencia, deterioro cognitivo. Estaban preparando su ruta de escape. Dejé que la duda se dibujara en mi expresión. Me llevé los dedos a la sien como si intentara recordar algo. ¿De verdad se me ve tan desorientado?, pregunté. No desorientado, corrigió Lucía enseguida. Solo cansado. Has pasado por mucho. Al día siguiente, a la hora de la comida, lanzó la trampa real. Héctor, ¿te acuerdas de aquellos papeles del mes pasado? ¿Papeles? Fruncí el ceño, fingiendo esfuerzo por recordar. Los documentos legales. Firmaste unos poderes para que Daniel te ayudara con las finanzas, dijo con naturalidad. Mi desconcierto era auténtico. Jamás había firmado tal cosa, pero para ellos mi expresión vacía era confirmación. ¿Firmé algo? No, no me suena. Daniel intervino rápido. No pasa nada, papá, no te preocupes. Era papeleo rutinario. Hice un gesto de alivio exagerado. Si tú lo dices, últimamente la memoria no me da para mucho. La chispa de triunfo que cruzó fugaz por la cara de Lucía apenas logró ocultarla. Daniel se relajó. Creían haber sembrado la duda suficiente sobre mi lucidez. Pensaban que estaban construyendo una defensa inexpugnable. En realidad, cada palabra quedaba grabada como prueba de que sabían que el poder notarial era irregular y ya estaban montando la coartada. Esa noche, cuando pasé frente a su recámara, escuché sus voces a través de la puerta entornada. Ni siquiera recuerda haber firmado, dijo Daniel aliviado. Perfecto, respondió Lucía. Si protesta, hablamos de deterioro cognitivo. ¿Crees que protestará? No sabrá nada hasta que todo esté hecho 3 días más y estamos libres. Grabé aquella conversación apoyado en la penumbra del pasillo. Ellos, en su cama, creyendo estar seguros. Yo, al otro lado, registrando cada frase. Más tarde, en mi despacho, escuché otra vez todo con auriculares. Guardé los audios en el ordenador, los copié a un USB y le envié versiones cifradas por correo a la abogada Catalina Morel con un asunto claro. Prueba de intención fraudulenta 14 al 15 de julio. Su respuesta llegó rápido. Grabaciones clarísimas. Prueba de conciencia de culpa. Nos vemos el viernes a las 14 horas. Esto será decisivo. Sonreí sin alegría. Ellos no tenían idea de lo que les esperaba. Los 3 días siguientes los interpreté a la perfección en mi papel de anciano confundido. Le pedía a Lucía que repitiera instrucciones sencillas. Tardaba en responder a preguntas básicas. Fingía perder el hilo de una conversación. Les dejé ver exactamente lo que querían ver. Un hombre inofensivo, incapaz de sostener una impugnación. Cada mañana los observaba ganar confianza. Cada noche añadía sus nuevas mentiras a mi archivo. El viernes me vestí con mi traje de juez, azul marino, nudo Windsor impecable en la corbata, zapatos brillantes. Preparé el portafolio con las carpetas, cada una con su pestaña de color, y bajé a la cocina. Voy a hacer unos recados, vuelvo luego, anuncié. Sonrieron, tranquilos, imaginando que iría al banco o a la tienda. En 4 horas, a las 2 de la tarde, estarían sentados en la mesa de cierre de la venta, convencidos de que iban a firmar la entrega de mi casa y recibir $650,000. No sabían que yo los estaba esperando allí con todo el peso de la ley. La fiduciaria Sol del Desierto ocupaba el 2º piso de un edificio moderno al norte de la ciudad. Desde el pasillo podía ver, a través del cristal, la sala de juntas.
A la 1:50 ya estaban todos Luis Chávez en la cabecera, ordenando documentos. Daniel y Lucía a su izquierda, arreglados y nerviosos. Al otro lado, el comprador Ricardo Torres, mexicano que vivía en California, canas bien peinadas, traje caro. Al fondo, la oficial de la fiduciaria, Sara Martínez, acomodando el papeleo. Todo parecía un cierre normal de compraventa. Miré el reloj, 2 en punto. Catalina Morel estaba a mi lado, portafolio en mano. ¿Listo?, preguntó. He estado listo 2 semanas. Abrí la puerta. Las conversaciones se cortaron en seco. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Vi cómo a Daniel se le iba la sangre del rostro. Lucía se incorporó a medias antes de obligarse a quedarse sentada. Chávez frunció el ceño. Torres ladeó la boca, molesto por la interrupción. Martínez puso cara de alerta. Caminé hasta el extremo libre de la mesa, sin quitarme el saco, y dejé el portafolio con un clic que resonó en la sala silenciosa. «Buenas tardes», dije con la voz que había usado cientos de veces para abrir audiencia. «Soy Héctor León, propietario real de la casa que intentan comprar». «Héctor, ¿qué haces aquí?». Se levantó Lucía. La ignoré y me dirigí a Sara Martínez. «Esta operación no puede seguir. El poder notarial en el que se apoya es falso». «Papá, esto no es...», empezó Daniel. «Cállate, Daniel», le corté sin mirarlo. Abrí el portafolio y saqué la primera carpeta, pestaña roja. La declaración jurada con el sello de la notaría. La dejé frente a Martínez. «Aquí consta, bajo juramento, que jamás he otorgado poder para vender ni administrar mis bienes a nadie». Catalina sacó la carpeta azul y se la tendió a Sara. «Aquí tiene el fideicomiso irrevocable sobre el inmueble, constituido el 15 de mayo. Desde ese día, el único autorizado para contratar sobre la casa es el señor León como fiduciario. Cualquier poder posterior es ineficaz». Martínez revisaba fechas, sellos, asentamientos en registro y alzó la vista hacia Chávez. «¿Verificó usted la existencia de este fideicomiso antes de traer esta operación?». Chávez se puso verde. El poder parecía legítimo. Tramité la venta sobre esa base. Torres se enderezó, helado. «Usted me aseguró que todo estaba limpio». Lucía intervino intentando retomar el control. «Esto es un malentendido. Héctor firmó, pero está confundido su memoria». Saqué el móvil. «Permítanme refrescar la memoria. Esta grabación es de hace 2 días». Pulsé reproducir. La voz de Lucía llenó la sala. «Si protesta, hablamos de deterioro cognitivo». Luego la de Daniel. «3 días más y estamos libres». Y de nuevo ella. «Entonces seremos libres». Paré el audio. El silencio pesó aún más. «¿Les suena a alguien que crea de buena fe en un poder válido?», pregunté. Abrí la carpeta negra. Extendí las fotos sobre la mesa, la reunión de medianoche en mi comedor, los documentos desplegados, las firmas, la champaña cada imagen con su hora y fecha. Abrí el portátil y proyecté algunas ampliadas. «Esta es la reunión del 2 de julio, a las 11:53 de la noche en mi casa, mientras ustedes creían que yo estaba de viaje. Aquí se ve al señor Chávez revisando documentos sacados de mi archivador forzado. Aquí se ve a Daniel firmando. Aquí a Lucía entregándole mi carpeta roja». Torres se inclinó hacia adelante, estudió las imágenes y luego miró a Chávez con puro desprecio. «Esto es fraude. Voy a llamar a mi abogado». «Yo confié en la documentación que ellos me dieron», balbuceó Chávez. «No sabía que...». «También tengo esto», añadí, sacando la carpeta verde con el análisis de firmas. Mi firma auténtica y la firma del poder notarial y comparadas. Las diferencias son evidentes. Presión, trazos, forma del bucle. Martínez cerró su carpeta de golpe. «Esta operación queda detenida. Por normativa debo informar de una posible falsificación de documentos a las autoridades». Torres ya recogía sus cosas. «Usted me venderá otra casa cuando recupere su licencia, si la recupera. Con esta gente yo no vuelvo a tratar». Lucía me clavó la mirada. «No puedes hacer esto, somos tu familia». Volví a guardar mis carpetas con calma.
Pasé 30 años imponiendo consecuencias a quienes quebrantaban la ley. Eso no cambia porque seas mi hijo o mi nuera. Daniel imploró. Papá, por favor, podemos arreglarlo. Alcé la vista y lo miré con la misma serenidad con la que había mirado a tantos acusados. Dejaste de ser mi familia el día que entraste a mi caja fuerte a robar. Desde hoy eres solo un imputado más. Salí de la sala sin volver la cabeza. Detrás quedaron las voces alzadas, los reproches, el pánico. En el ascensor, Catalina habló en voz baja. Ha sido demoledor. Ha sido justicia, respondí. ¿Y ahora? Ahora, comisaría. A presentar la denuncia penal. Luego al banco a reforzar medidas y a casa a cambiar las cerraduras. Las puertas se abrieron y el sol del desierto me recibió de lleno. Por primera vez en semanas respiré hondo. La casa seguía siendo mía. La batalla principal estaba ganada. Faltaban las consecuencias. En la comandancia de la Policía Municipal de Hermosillo me recibió la agente investigadora María Rodríguez. Catalina y yo desplegamos carpetas, audios, fotos sobre la mesa. Rodríguez escuchó los audios con el ceño fruncido, revisó el poder notarial, comparó firmas, miró las fotos de la reunión nocturna. Señor León, está acusando a su propio hijo de fraude y falsificación. Estoy denunciando un delito, respondí. Que quien lo comete sea mi hijo es su elección, no la mía. Tomó aire, asintió y empezó a redactar. Durante la semana siguiente, la policía citó a Daniel y a Lucía. Daniel terminó confesando, admitiendo que sabía que el poder era falso. Lucía negó todo, hasta que le enseñaron los correos a Marco en Los Ángeles. Entonces lo culpó de todo a él. Empezaron a hundirse uno contra el otro. Catalina presentó al mismo tiempo una demanda civil reclamando daños y perjuicios por $100,000. Probablemente nunca veas ese dinero, me advirtió, pero la sentencia los perseguirá siempre. Eso busco, contesté, que haya constancia. Un juez de lo civil tramitó también el desalojo. El 29 de julio se celebró la audiencia. La jueza, una antigua pasante mía, escuchó el caso 10 minutos y sentenció. Desalojo concedido. Tenían 10 días para abandonar la vivienda. El 1 de agosto vi desde mi despacho cómo cargaban un camión de mudanza. Cuando casi habían acabado, Daniel vino a la puerta. Papá, por favor, dame otra oportunidad. Lo observé. El mismo hombre que había forzado mi archivador y vendido mi casa a espaldas mías. Tomaste decisiones, Daniel. No te tropezaste con esto, lo planeaste. Soy tu hijo. Fuiste mi hijo. Tú decidiste convertirme en víctima. Cerré la puerta. Eché el cerrojo. Ese mismo día cambié todas las chapas. El caso penal avanzó rápido. El 28 de agosto me puse otra vez el traje y fui, esta vez como público, al Palacio de Justicia. Después de 30 años entrando por la puerta de jueces, me tocó pasar por el arco de seguridad, hacer fila y sentarme en una banca. Daniel y Lucía ocupaban mesas separadas, cada uno con su abogado. No voltearon a verme. El juez Miguel Herrero leyó parte de la declaración de víctima que yo había presentado por escrito. Durante 3 décadas defendí la ley desde este estrado. Ellos forzaron mi caja fuerte, falsificaron mi firma e intentaron despojarme de la casa en la que les di techo. El parentesco no atenúa la gravedad de lo que hicieron, la agrava. El silencio en la sala era absoluto. Herrero dictó sentencia. Daniel, 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, una multa de $15,000 y $50,000 de reparación del daño. Lucía, 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio, $25,000 de multa, $50,000 de reparación y 5 años inhabilitada para trabajar en el sector inmobiliario. El mazo cayó. Me levanté y salí sin mirar a ninguno de los dos. En las escaleras del tribunal me esperaba Carmen. Ganó la justicia, dijo. Como siempre, respondí. A veces solo hay que empujarla un poco.
¿Y ahora qué harás?, preguntó. Ofrecer asesoría legal gratuita a personas mayores, enseñarles a protegerse, que nadie más en nuestro barrio pase por esto. Conduje de vuelta a casa por las mismas calles que habían sido escenario de cada capítulo: el banco, la notaría, la fiduciaria, la comandancia. Aparqué en la cochera y me quedé un momento con las manos en el volante. 30 años en el estrado y nunca imaginé ver a mi hijo en el banquillo. Había tenido educación, apoyo, un ejemplo diario de integridad. Él eligió la codicia. Yo elegí la justicia. Esa era la diferencia. Algunos padres lo habrían perdonado, habrían puesto por delante la relación a cualquier costo. Yo no. Hacerlo habría sido aceptar ser víctima, y no había pasado media vida enfrentando delincuentes para convertirme en uno de sus damnificados voluntarios. Entré a la casa. Las nuevas cerraduras hicieron un clic limpio. La casa estaba en silencio, solo mía. Dolía haber perdido a mi hijo, dolería siempre, pero conservaba algo que no pensaba sacrificar: mi dignidad, mi hogar, mi respeto por mí mismo. La justicia no siempre es amable, pero casi siempre es lo correcto. Preparé café, abrí el portátil y empecé a buscar programas de apoyo legal para adultos mayores. Convertir el dolor en propósito, la traición en protección para otros. Lo habían intentado todo para hacerme víctima. Yo me negué. Esa negativa fue la verdadera victoria. Hay lazos que son sagrados. Hay traiciones que no se perdonan. Y está bien, la casa estaba tranquila, segura, defendida. Era mi casa otra vez. Si esta historia te atrapó, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué sentiste al escucharla. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, haz clic en el cuadro de la izquierda.